¿De dónde nacen las historias? ¿Por dónde se empieza un relato? ¿Cómo sé si lo que voy a escribir será un cuento o una novela? Hola, me llamo Abril Pozas, soy escritora y estoy en busca de estas respuestas. He tenido la oportunidad de participar en antologías, colaborar con editoriales y publicar mi propia novela y libro de cuentos. El mundo está lleno de anécdotas y para empezar a escribir basta con encontrar una que te apasione. Si es lo suficientemente buena, te perseguirá hasta que la pongas sobre el papel. En este curso de Doméstica aprenderás los elementos clave para convertir una historia en un cuento o en una novela. La necesidad de narrar es parte de la condición humana. Incluso antes del lenguaje oral, buscábamos comunicarnos a través de señas, dibujos o sonidos. Nos vamos a adentrar en el por qué y cómo contar un relato. Las historias pueden surgir de cualquier fuente, de algo que escuchas en la calle, de un sueño o pesadilla, o de una simple pregunta. ¿Qué pasaría si...? Después plantaremos su semilla y la ayudaremos a germinar con diferentes técnicas de escritura. Entonces crearemos sus personajes y conflictos y definiremos su espacio y tiempo. No te olvides, un autor tiene el superpoder de construir universos completos y moverlos a su antojo, con drama o comedia. Si queremos enfocarnos en un suceso, haremos un cuento. Pero si tenemos tramas entrelazadas y personajes complejos, optaremos por una novela. Entonces, será hora de preguntarnos, ¿qué sigue después del fin? Revisar, editar y publicar. Al terminar el curso, tendrás un mapa completo para guiarte por la escritura de tu futuro relato literario. Entonces, ¿de dónde nacen las historias? Déjate llevar por la escritura y exprésate a través de tus historias.